Dios les bendiga y bienvenidos a Síntesis del Nuevo Testamento. Estaremos viendo en estas clases una vista panorámica de todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver su historia, su secuencia, algo de la literatura, las culturas, todo lo que abarca el tiempo y el contexto histórico del Nuevo Testamento. También vamos a ver el propósito y la teología, los temas sobresalientes sobre cada libro del Nuevo Testamento. Además, queremos dar una breve introducción a cada libro del Nuevo Testamento. No solamente la vista panorámica, sino también algo de análisis del Nuevo Testamento. Podemos preguntar cuál es la importancia del Nuevo Testamento, especialmente después de haber estudiado el Antiguo Testamento de esta manera. Y podemos verlo en algo que dijo un niño el otro día en la escuela dominical. Estuvimos todos reunidos al comenzar la escuela dominical y la hermana a cargo de la escuela dominical estaba regalando un dulce a cada niño que dijera un versículo de memoria. Y cuando iba con un niño y otro que de su clase había aprendido un versículo, les daba a escoger el chocolate, el dulce que le gustara. Hasta unos adultos también participaron. Pero salió que su nieto estaba ahí y era primera vez que había estado en la escuela dominical, pero se animó a decir: yo también me sé un versículo, 3 años de edad. Y se le arrima su abuela, la hermana a cargo de la escuela dominical, y le dice, pues con la motivación que le va a dar un chocolate, el niño dijo: yo sé un versículo. Nunca había escuchado una lección de escuela dominical. Sin embargo, este niño de 3 años dijo, le arrimaron el micrófono y dice: Dios me ama. Y todos aplaudieron, dijeron: eso sí, si no hay un versículo en específico que diga Dios me ama, eso sí es el significado de toda la Biblia. Y un niño de 3 años pudo ver eso, algo tan sencillo. Se le dio su chocolate. Y a nosotros también Dios nos ama y lo muestra en toda la Biblia, en toda la Biblia. Ese es el mensaje principal de toda la Biblia. Nosotros vamos a estudiar el Nuevo Testamento y quiero comenzar con este versículo en Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos capítulo 1, 1 y 2. Dice de esta manera: que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hablando del Antiguo Testamento, hablando el mensaje del amor que Dios tiene para con nosotros, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En los días del Nuevo Testamento había hablado Dios ya comparándose con los profetas del Antiguo Testamento, ahora hablando por el Hijo, por Jesucristo. Y dice: a quien constituyó heredero de todo, de todas las promesas del Antiguo Testamento, los heredó Cristo. Se reúne todas las promesas del Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Y luego dice al último del capítulo 2: y por quien asimismo hizo el universo. En 2 versículos nos lleva Dios desde el principio del Antiguo Testamento, todo hasta el Nuevo Testamento, y nos regresa a la creación para ver que todo el Antiguo Testamento de veras es lo que señala hacia el Nuevo Testamento, hacia la cruz. Y el Nuevo Testamento es a partir de Cristo y hasta el fin del mundo. Aquí la creación del mundo, todo enfocando
la historia del Antiguo Testamento en Cristo Jesús y a partir de ahí el Nuevo Testamento, hablando la historia y hasta el último libro del Antiguo Testamento, el Apocalipsis, hablando del fin del mundo. Debemos hablar de varios aspectos del Nuevo Testamento en cuanto a su literatura. Son 27 libros del Nuevo Testamento. Necesito un trapito para borrar. Hay 27 libros del Nuevo Testamento y están divididos en varias partes. Vamos a hablar de la literatura del Nuevo Testamento. Gracias. Primero vienen los evangelios. Los evangelios. Ahora, cuando miramos los libros del Nuevo Testamento, tenemos que darnos cuenta que no están en orden cronológico. No están a como fueron escritos. Sino que el tema que tratan, o los periodos históricos que tratan, sí están en ese orden cronológico. Es decir, que los evangelios hablan de la vida de Jesús. La vida de Jesús, que fue lo primero que pasó en el Nuevo Testamento, en el periodo del Nuevo Testamento. Después, obviamente, después de la muerte, crucifixión y la resurrección de Jesucristo, la iglesia empezó a crecer con los apóstoles, con su predicación, se expandió, el evangelio se extendió a otras partes, y ahí podemos ver las historias del libro de los Hechos. Hay 4 evangelios, 4 libros que son evangelios. Y estos libros vamos a hablar más adelante acerca de los evangelios que son los sinópticos, que ven más o menos del mismo bosquejo de la vida de Jesús. Y vamos a ver también el libro de Juan, es muy diferente. Pero tenemos los 4 evangelios hablando de la vida de Jesús. Y es interesante porque el siguiente tipo de libro, Hechos, es básicamente histórico. Si hablamos de los evangelios, no son solamente historias, no son menos cuentos, no son historias o biografías de Jesucristo, son escritos más como el periodismo de nuestro tiempo, reportando sobre los acontecimientos importantes para entender todo el mensaje que se predica de ahí. Igualmente, el libro de los Hechos es el único, un libro histórico en el Nuevo Testamento que trata de dar una historia del crecimiento de la iglesia a través del primer siglo, de los primeros 20 y 30 años del Evangelio. Y luego tenemos epístolas. Y hay 13 epístolas de Pablo. Y luego hay otros, ¿cuántos son? Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas. Hay otros 8 de otros autores, nombrados por sus autores menos hebreos. Pero hay 13 epístolas, y es importante ver que son cartas. El tipo de escrito que es como una carta. Tiene quien lo escribe, el autor, y los destinatarios a quienes se escribe la carta. Y tiene razón, tiene su porqué, su motivo de escribir
en la situación actual de las personas, o la situación histórica, para nosotros hoy en día es histórica, de los destinatarios de las cartas. Es decir, Pablo no estaba consciente de que íbamos 2000 años después a estar leyendo su carta a los Corintios. Él escribía a la situación en su tiempo para la iglesia de aquel tiempo. Dios inspiró lo que dijo, lo que escribió, para que tuviera impacto en nuestras vidas a través de los siglos, en todas las iglesias, en todo tiempo. Y entonces es muy importante que veamos una buena parte de lo que es el Nuevo Testamento son cartas. Cartas escritas de una persona o de unas personas a una iglesia o a un individuo. Podemos decir que los evangelios sí tienen algo de lo histórico en su manera de describir los eventos, pero también con el libro de los Hechos también son teológicos. No son solamente teológicos en el sentido de que no les importa la historia, pero sí son teológicos en que la historia, los eventos históricos reales que relatan, tiene que ver con el punto teológico que quieren enseñar. Y ahí está el equilibrio entre decir, pues es un libro histórico o es un libro teológico. Pues un poco de los dos. Igual los evangelios escogen los momentos en la vida de Jesús que ellos ven por la motivación del Espíritu Santo, que va a ayudar a la iglesia durante muchos siglos, que va a ayudar a interpretar sus acciones, sus palabras, sus enseñanzas, de manera que nos ayuda a nosotros. Entonces, los evangelios, el libro de los Hechos, un libro de Hechos, las epístolas, primero de Pablo, y luego lo que decimos, los universales. Creo que son 8 universales. Esto también está en las diapositivas. Y luego un libro final en cuanto a lo que es la literatura, los libros, y es el Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro, podemos decir, profético, en lo que está prediciendo lo que va a pasar al fin del mundo. Pero no nos olvidemos que también es parte epístola. Apocalipsis también es parte epístola. ¿Por qué? Es un individuo, Juan, en cierta situación de persecución, preso por causa de Cristo en la isla de Patmos, que escribe esta carta, y que escribe 7 cartas a las 7 iglesias, a situaciones, a ocasiones reales del tiempo que motivaban por qué necesitaba escuchar este mensaje en específico, por qué necesitaban estas profecías para animarlos a aguantar las persecuciones que iba a haber y que todavía no se iba a poner mejor por mucho tiempo. Hay esta manera básica de dividir la literatura del Nuevo Testamento. Se pueden estudiar los evangelios aparte, tiene sus párrafos, su manera de escribirse, tiene mucho en común entre los 4 evangelios, que nos ayuda a entender cuál es el propósito de cada libro al compararlo con otro. Porque 2 libros quizás hasta relatan el mismo acontecimiento, pero con distinto punto de vista, un poco de cambio de énfasis en las palabras, o uno usa más palabras para describir la misma situación y otro más breve, y nos
nos hace ver cada evangelista tiene su énfasis, su mensaje que está escogiendo, no es solamente histórico, es también teológico. Luego tenemos el libro de los Hechos, muy importante haber estudiado el libro de los Hechos de un punto de vista histórico y también teológico. ¿Qué está tratando de decirnos por qué estas cosas pasaron? Muchos toman el libro de Hechos como un manual para plantar iglesias, pero tenemos que reconocer que está describiendo lo que pasó, no lo que siempre debe de pasar, por las fallas, muchas veces, dentro de la misma iglesia. El poder del Espíritu Santo se mostró más poderoso para superar esos obstáculos. Entonces, no es siempre lo que debe de pasar que está contando aquí, como en el Antiguo Testamento también. Vemos los narrativos del Antiguo Testamento hablan de lo que pasó con David, con el rey David. David y Betsabé, toda esa situación no es algo que está recomendando. Está diciendo que a pesar de eso, el Espíritu de Dios pudo ministrar, pudo perdonar, pudo cambiar las cosas. Entonces, aquí vemos la literatura del Nuevo Testamento, las epístolas, 13 de Pablo. De todos modos, la mayor parte del Nuevo Testamento escrito por un solo autor es el libro de Hechos con el libro de Lucas, de los Evangelios. Entre Lucas y Hechos, por el mismo autor, Lucas, es un poco más de cuarta parte, o un poco más de la mitad, perdón, del Nuevo Testamento. Es algo interesante. Entonces, leyendo Lucas y Hechos, ya has leído más de la mitad del Nuevo Testamento en cuanto al contenido. Otra manera de dividir el Nuevo Testamento es por los autores y los grupos, por analizar más bien la literatura, cómo es escrito. Hay los evangelios sinópticos, por lo que tienen mucho en común, mucha materia en común. Ellos son... ¿Dónde está mi lapicero aquí? Los sinópticos, y esto deben de saber para un examencito de aquí en unos días. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Como sinfonía, suena juntos. Sinóptico, ven juntos. Ven juntos. Estos son. Y aparte, muchos examinan los escritos del Nuevo Testamento como los Juaninas, los escritos juaninos o de Juan, y eso incluye el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, entre las epístolas, y el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque estos 4 libros, hay algunas cosas que van a notar que tienen en común. Parte del estilo de Juan. Usa muchas ciertas palabras: creer, luz, tinieblas. Varias veces habla el amor de Dios, es un gran tema. Todo el mundo, otra vez, otro gran tema. Casi que se reúne lo que Juan dice en Juan 3:16 y por cierto Juan 20:31, donde dice: todas estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios
y creyendo tengáis vida eterna. Esos términos de Jesús, Hijo de Dios, son los énfasis que da Juan, y lo vemos en primera, segunda y tercera de Juan, y hasta entre Juan y Apocalipsis vemos el número 7, resalta como uno de sus modos, de su estilo de escribir, que en Juan hay siete veces que Jesús dice yo soy el pan de la vida, o la resurrección y la vida, o la vida, la verdad, la vida y el camino, la verdad y la vida, y 7 veces que dice yo soy y algo así, y 7 veces en el libro de Juan donde alguien dice tú eres el Hijo de Dios, o el mismo Jesús dice tú eres el Hijo de Dios. Y también en Apocalipsis vemos las 7 copas, las siete rollos y todo ese rollo, ¿verdad? Las 7 cosas copas de la ira de Dios, 7 rollos de 7 sellos, eso fue 7 sellos en el rollo, cosas así. Usa esos aspectos de su estilo en común, y muchos estudian para interpretar los libros juaninos de esta manera. Y luego, como dijimos, hay 13 epístolas paulinas en el Nuevo Testamento, y estos son de Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo y Tito y Filemón. En el libro más chiquito yo voy a escribir todo el nombre ahí. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 libros. Y al estudiar el lenguaje, el estilo que Pablo usa cuando él escribe, se puede aprender mucho a interpretar, cómo interpretar Romanos, cuando veamos que en Gálatas se usa muchos de los mismos términos. Pablo dice otra cosa cuando dice la carne o la naturaleza humana, a qué refiere con esa palabra la carne, que quizás otros autores cuando ellos hablan de la naturaleza. Pedro, por ejemplo, habla de las concupiscencias, y Pablo habla de la carne como la naturaleza humana. Luego también se refiere a los escritos petrinos. Esos son los de Pedro. Son 2, primera y segunda de Pedro. Igual que Pablo, Pedro tiene su propio estilo. Y debemos de reconocer, aunque hay mucha semejanza entre segunda de Pedro y el libro de Judas. Y luego tenemos que poner aparte estos 3 libros al último, Hebreos, Santiago y Judas, especialmente porque pues no hay otros libros semejantes a ellos. Estos estudian cada uno por su estilo. Y el libro de Hechos, aunque siempre se debe de estudiar juntamente con Lucas para entender el propósito, porque el propósito de Hechos aparece primeramente en Lucas 1 al 4. ¿Por qué Lucas está escribiendo esto? En Hechos 1, él habla de su propósito al comenzar el primer tomo, refiriéndose a Lucas, al libro de Lucas. Lucas escribe en Hechos 1 y 2 acerca de pues este
ya había escrito acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y ya va a continuar en el libro de los Hechos. Ahora Jesús enseñando y haciendo por medio del Espíritu en los apóstoles y hasta el tiempo en que Pablo está preso en Roma. En cuanto a los libros del Nuevo Testamento, es importante que nos demos cuenta que son 27 los que forman el Nuevo Testamento, y lo podemos comparar con el Antiguo Testamento, que tiene 39. Hablamos de estos 27 libros del Nuevo Testamento como los libros canónicos. Hay otros libros también escritos más tarde que el tiempo de los escritos del Nuevo Testamento, unos 100 o 200 años más tarde, que muchos pretenden ser evangelio de Nicodemo o de Pedro, otros evangelios que explican el tiempo, el periodo de la vida de Jesús, que de su niñez, que los evangelios no enfatizan tanto. Hay otros también, otras cartas, otras epístolas de padres de la iglesia primitiva que no llegaron a ser parte del Nuevo Testamento, no por un concilio otra vez, sino porque realmente no fueron inspirados por Dios de la misma manera que los libros bíblicos sí son inspirados por Dios. Podemos ver que hacia el año 393 después de Cristo, San Agustín tiene una lista de libros aceptados como canónicos del Nuevo Testamento, y más tarde, en 397, el canon del Nuevo Testamento podemos decir que ya estaba muy definitivamente establecida. Es casi 400 años después de Cristo, en el concilio de Cartago. Pero esa es la evidencia escrita que tenemos. No significa que hasta entonces esos libros fueron inspirados o recolectados así en un conjunto de libros llamado el Nuevo Testamento. Es solamente que ya hacia el año 400 era necesario escribir a todas las iglesias del mundo y decidir cuáles, o reconocer cuáles libros habían sido respetados, obedecidos, cuáles libros del Nuevo Testamento de veras habían afectado a la iglesia, habían impactado, habían ayudado a crecer a la iglesia. Y esa es la evidencia que vieron que sí eran inspirados por Dios. Entonces, ese reconocimiento que viene después de tantos años y después del surgimiento de muchos otros libros, muchos otros evangelios, o varios otros siquiera. Pero es importante que veamos que los libros del Nuevo Testamento no están en el orden cronológico de la fecha en que fueron escritos. Si vemos el Nuevo Testamento, el periodo del Nuevo Testamento y su escritura, podemos dividirlo muy bien. Hacia el año 400 fue cuando el canon es reconocido, bueno, siquiera por los documentos que tenemos hasta la fecha. Esos son los libros del Nuevo Testamento. No hay año 0, pero el año 1, vamos a decir, este es después de Cristo. Y vamos a poner aquí 400 años antes de Cristo. Este es el fin del Antiguo Testamento. El fin del Antiguo Testamento termina un poco antes de 400 años antes de Cristo. Hay 100, 200, 300, 400 años de silencio hasta que naciera Jesús. Y como vamos a ver en la cronología, Jesús nació antes de la fecha que tenemos como el año 0 o el año 1. Total que después de 100 años, 200 años, 300 años, otros evangelios habían sido escritos con puntos de vista hereje. Eran herejías
querían establecer pues religiones con secretos, problemas. Entonces ellos escribieron en estos tiempos sus otras cartas, evangelios. Y bien, si hay otros escritos del periodo, si este es 100 años después de Cristo, Cristo nació y creció como a los 30 años de edad, sería como el año 26. Y después de su muerte y resurrección, escribieron, quizás los primeros escritos eran en el año 50, digamos, algunos escritos desde Corinto. Pablo escribió a los tesalonicenses, después de haber llegado a Corinto, escribió a ver cómo estaban. Primera, segunda de Tesalonicenses, quizás aún Santiago, fue escrito 48, 50, a la mitad del primer siglo después de Cristo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito entonces en este tiempo, antes del año 100. El Evangelio o el Apocalipsis de Juan fueron escritos a más tardar por ahí hacia el año 96, todavía antes del 100. Otras cartas, como dije, por otros ministros fueron escritos en ese periodo, pero no se consideraban como inspirados. Entonces tenemos este periodo muy importante cuando se compara con el Antiguo Testamento, que a través de casi 1000 años, desde Moisés hasta Malaquías, eran como 1000 años en que se escribió el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento dentro de 50 años, de 50 a 100. Vamos a poner, ahí está, 50 a 100 antes de Cristo. Entonces, las cartas de Pablo, de los otros apóstoles que escribieron, los evangelios, el libro de los Hechos, todos estos también se escribieron dentro de ese tiempo. Fue hasta en el segundo y tercer siglo después de Cristo que algunos como Marción empezaron a quitar partes del Nuevo Testamento que hablaban del Antiguo Testamento. No le gustaba ese Dios del Antiguo Testamento, y él empezaba a componer su propio Nuevo Testamento con solamente algunas epístolas de Pablo y el Evangelio según San Lucas, y hasta de ahí sacó unos pedazos que hablaban del Antiguo Testamento que no le gustaba. Fue en este periodo que se dieron cuenta, necesitan establecer cuáles libros sí están, necesitan reconocer, porque este ya quitaba libros del Nuevo Testamento. Entonces es evidencia de que sí había, ya en estos tempranos siglos, ya había ciertos libros considerados. Luego la evidencia dentro del Nuevo Testamento, del mismo Nuevo Testamento, establece que se consideraban las cartas de Pablo al par con el Antiguo Testamento, y que se habían reunido. Total, que tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento escritos en ese tiempo y reconocidos como canónicos desde que fueron escritos, fueron inspirados y fueron canónicos. La evidencia, el documento más antiguo que tenemos, que incluye todos estos libros, es del 397 del Concilio de Cartago. Eso no significa que hasta esa fecha habían establecido el canon, sino el canon fue establecido al escribirse el libro, porque está en el canon, porque es inspirado. Varios otros escritos fueron los motivos por los cuales la iglesia primitiva dijo: no, siempre, nomás estos libros, y no aceptaron cualquier libro en adición a lo que fue original, genuino de ellos. Entonces, estos son los libros del Nuevo Testamento, y no están dentro
dentro de este marco no están en orden cronológico en que fueron escritos. Es decir, Mateo no fue escrito primero, quizás fue escrito hacia 60 o 70 años después del año 0, después de Cristo en el sentido de las fechas. Fue escrito 30 o 40 años después de Cristo en el sentido del periodo del ministerio de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, los libros que sí están, más o menos están en orden de los acontecimientos que describen. Esto es, los primeros libros, Mateo está muy conectado con el Antiguo Testamento. Empieza, este es el libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y va para atrás, muy conectado con el Antiguo Testamento. Pero luego tenemos los evangelios que hablan de la vida de Cristo, obviamente que tomó lugar en este periodo. Después el libro de los Hechos, y aunque habla de periodos después de las cartas están en orden no cronológico, pero sí tiene que haber crecido la iglesia en el libro de los Hechos antes de poder escribir las cartas a ellos. Entonces tenemos Mateo y los evangelios Helios en el tiempo de Cristo, y luego los Hechos en el tiempo que siguió de los apóstoles, y luego las cartas o las epístolas en ese mismo periodo apostólico también. Y podemos ver, algunas cartas están arregladas en el canon. Romanos viene primero, si notan. Los libros de Pablo, van de Romanos hasta Filemón. Filemón es el más chiquito y Romanos es el más grande. Solamente primera, segunda de Tesalonicenses están juntos, porque segunda de Tesalonicenses tiene que seguir primera, ¿verdad? Y igual con primera, segunda de Timoteo los juntaron, pero en general van de grande a chico, y ese es el arreglo. Aunque primera de Tesalonicenses quizás fue el primero en ser escrito, y segunda de Tesalonicenses unos días después. Entonces, más o menos en orden cronológico de los acontecimientos que describen, es decir, la vida de Cristo, los apóstoles, el tiempo de los apóstoles, las iglesias, etcétera. Así se van haciendo. Podemos hablar de los primeros libros escritos, quizás entre los evangelios, entre los 4 evangelios. Marcos probablemente alrededor de los 50, 25 años después de Jesucristo, por mucho tardar en el 64, en la persecución en Roma bajo Nerón. Eso da evidencia de que Marcos está escribiendo a un pueblo perseguido en Roma, y eso nos da el contexto correcto. Y luego Mateo, escrito después, entre 65 y 85 después de Cristo. Muchos dicen que los evangelios que hablan de la destrucción de Jerusalén hablan de eso porque es después, fueron compuestos. Es porque después del año 70 de la destrucción de Jerusalén. Pero es que no creen
que Jesús pudiera haber predicho la destrucción de Jerusalén en Marcos capítulo 13 o Mateo capítulo 24, 25, Lucas capítulo 20, donde menciona la destrucción del templo en Jerusalén. Entonces, muy importante que veamos, los libros no están en orden en que fueron escritos, pero los acontecimientos que hicieron o que abarcan en lo que van contando. Ahora vamos a ver un poquito sobre las culturas y la cronología del Nuevo Testamento.